Hola, ¿qué tal amigos? Y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de programación orientada a eventos en Java. En los videos anteriores habíamos visto cómo crear una interfaz gráfica en donde pudiéramos sumar dos números y aplicarle algunos eventos. Es decir, teníamos solamente los eventos del mouse, los cuales podían cerrar, minimizar y restaurar o maximizar la pestaña. Ahora vamos a trabajar algo más elemental dentro de la programación orientada a eventos. Pero antes vamos a revisar nuestro proyecto, vamos a Run File y vamos a observar el proyecto que nosotros ya teníamos adelantado. Esperamos a que corra y vamos a probarlo. Entonces la idea era sumar dos números, introducíamos el valor 1 y introducíamos el segundo valor, dábamos a operar y nos sumaba. Y obviamente en esta parte en consola mostraba todos los eventos que estaban sucediendo en ese momento, como de entrar, hacer clip y entre otras cosas. Entonces vamos a cerrar y para este video vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo paquete. Y este paquete lo vamos a llamar video 002. Damos finish. Y vamos a crear una aplicación desde cero. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra ventana. El objetivo de este tutorial es poder aplicarle algunos eventos del mouse, del key, a una ventana, en donde nosotros ya podemos validar algunas cosas. Entonces, vamos a crear nuestro main principal. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, antes de crear nuestra ventana, vamos a mandar a llamar a la clase ventana. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo ventana. Vamos a decirle que ventana punto set size bueno, en este momento no me va a hacer nada porque todavía no hemos implementado lo que tenemos que hacer en nuestra clase de ventana. Por lo tanto vamos a extender desde un JFrame y vamos a implementar Action Listener. Al implementar el Action Listener, obviamente nos va a pedir, nos forza que sobrecarguemos unos métodos abstractos. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a empezar a dibujar nuestra ventana. En principio lo que voy a utilizar es un contenedor, entonces contenedor. Vamos a utilizar una etiqueta de tipo JLabel. Digamos la etiqueta 1. Y vamos a utilizar unos campos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a validar? Vamos a validar lo que nosotros queremos insertar en un campo. Si lo que insertamos en ese campo son letras, o lo que insertamos en ese campo son números. En el ejemplo anterior, vamos a verlo acá, vamos a correrlo. Observamos lo siguiente. Sin aplicar ningún tipo de evento, nosotros podíamos insertar inclusive letras. Y al operar, obviamente nos iba a lanzar una excepción. Más adelante tenemos que aprender a manejar todas nuestras excepciones que nosotros tengamos en nuestro programa. Entonces obviamente nos iba a seguir lanzando la excepción. Ahora, lo que queremos en ese momento es crear un campo y en ese campo validar lo que nosotros estamos introduciendo. Entonces para crear el campo vamos a hacer un test field que va a ser campo. Muy bien. Entonces,
Adicionalmente a esto vamos a insertar un constructor y a medida que nosotros vamos añadiendo componentes, vamos agregando esos componentes. Entonces insertamos un constructor y dentro de ese constructor vamos a insertar el siguiente método: public void iniciar componentes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en iniciar componentes? Pues acá en iniciar componente lo que yo voy a hacer es incorporar todos los componentes que yo voy a tener en mi ventana y simplemente los mando a llamar en mi constructor. Entonces iniciar componentes, vamos a decirle que sea un set title, vamos a darle un título y vamos a decirle eventos en Java. Posteriormente vamos a decirle set localization relative to, eso es para que me aparezca en el centro de la pantalla, y vamos a darle un set layout. Más adelante vamos a aprender a manejar todas las partes layout, set layout, grid layout, grow layout, etcétera, para poder darle mejor estilo a nuestra ventana. En este momento vamos a dejar esto así. En iniciar componentes sencillamente vamos a decirle set default close operation, y lo que hace esto es cerrar nuestro proceso de nuestro JFrame cuando nosotros cerremos la ventana. Entonces exit on close. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es decirle al contenedor que sea igual o que se contenga dentro de un pane, es decir, que lo dibuje. Luego nuestro contenedor punto, vamos a decirle a ese contenedor que al yo agregar algunos componentes podamos darle estilo a esa pantalla. Entonces al yo agregar esos componentes vamos a tener que los vamos a insertar en ciertas posiciones. Entonces vamos a decirle acá set layout y vamos a decirle null. Muy bien. Adicionalmente a esto, para yo no hacer una tarea tan tediosa y estar agregando y agregando componentes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a public void agregar componente, y lo que voy a hacer acá es pasarle unos parámetros para poder agregar esos componentes. ¿Cómo podemos agregar esos componentes? Pues vamos a insertar nuestra palabra reservada de Java component y vamos a decirle componente. Al yo agregar ese componente tengo que pasarle unas coordenadas, es decir, la posición en X, posición en Y, el ancho que va a tener ese componente y el alto. Entonces eso lo podemos hacer con un int X, un int Y, un int ancho y int alto. Muy bien, entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a añadir ese componente con add component, y una vez añadimos ese componente lo que vamos a hacer es decirle a ese mismo componente que lo voy a dibujar en ciertas posiciones. Entonces set bounds, y acá tenemos X, Y, width, age. Entonces vamos a decirle X, Y, ancho y alto. Una vez hecho esto, ya sabemos cómo podemos agregar esos componentes. Entonces vamos a agregar nuestro primer componente, que va a ser la etiqueta y nuestro campo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que la etiqueta 1 sea igual a una nueva etiqueta, es decir, a un JLabel, y vamos a decirle que tenga un texto, un string, que va a ser bueno, vamos a decirle acá escribir. Muy bien, entonces una vez escrito esto, vamos a decirle agregar componente. Entonces vamos a agregar nuestra etiqueta, vamos a decirle que esté en la posición 30, 20, que tenga un tamaño de 150 y que tenga un alto de 20. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto? Nos vamos a ir a nuestra ventana principal, vamos a decirle ventana punto set size
Vamos a darle unas dimensiones, vamos a ponerle un 300 por 400 y vamos a hacerla visible. Ventana.setVisible y vamos a decirle que sea un truco. A continuación entonces observamos cómo se dibuja nuestra ventana. Entonces acá dice escribir y lo que vamos a hacer es insertar nuestro componente campo de texto y ese campo de texto vamos a hacerle unas validaciones. Si es al perder el enfoque, si es al escribir, si es al pasar por encima de ese campo, si es al yo cliquear ese campo, entre otros muchos eventos que nosotros podemos hacer. Entonces eso lo vamos a dejar para la segunda parte de este video. Por ahora simplemente nos quedamos con esta partecita y ya saben, repasen los videos anteriores que son de fundamental para la retroalimentación que podemos tener en este tutorial. No olviden suscribirse a mi canal y ya continuamos.